versículos del 15 al 19. 15 al 19. Hubo un hombre llamado Henry Brown, quien para escapar de la esclavitud se metió a una caja de madera. Esta caja de madera medía 91 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho. Esta caja de madera pues fue la que hizo posible que él escapara de la esclavitud. Él estuvo ahí metido por más de 27 horas. Y fue tan popular su fuga que este hombre se le apodó como Henry Box Brown, es decir, Henry la caja Brown. Sin embargo, aunque este hombre logró escapar de la esclavitud, este hombre en realidad seguía siendo un esclavo, como veremos. Una vez el filósofo Voltaire dijo: el hombre es libre en el momento en que desea serlo. Pero las escrituras nos enseñan lo contrario. Todos somos esclavos, independientemente de quién seas, independientemente del lugar donde hayas nacido e incluso el dinero que tengas. Todos somos esclavos. Todos los que nos encontramos el día de hoy aquí, en este lugar, y todos los que están allá afuera, somos esclavos. No hay nadie que no lo sea. Y aquí lo que debemos preguntarnos en esta mañana es: ¿esclavos de quién somos? Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 19. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vamos en oración. Señor, te damos gracias porque en estos pasajes tú nos muestras lo que alguna vez fuimos y lo que ahora somos por tu pura gracia. Ayúdanos, Señor, para que estas verdades puedan ser guardadas en nuestro corazón y podamos vivir de acuerdo con ellas, Señor. Te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, que traigas salvación a aquellos que aún no te conocen y aquellos a los que tú nos has dado esta salvación tan grande. Tú nos ayudes a crecer en santidad a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos únicamente por Él. Amén. Hemos estado estudiando en los últimos meses esta carta a los romanos. Hemos estado estudiando algunos pasajes de esta carta. Y en los primeros capítulos que vemos, se nos habla de la extraordinaria, de la maravillosa doctrina de la justificación. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Todo aquel que se arrepiente es declarado como justo. Es decir, es liberado de toda culpabilidad. Luego, al inicio del capítulo 6, el apóstol se encarga de responder a la pregunta de que si aquellos que han sido justificados pueden continuar viviendo en pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol? Claro que no. Esto es porque el creyente ha sido unido a Cristo y por tanto el creyente ha muerto al pecado y ha nacido para nueva vida. Esto quiere decir que
que nuestra relación con Dios ha cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en enemistad con Dios, pero hemos sido reconciliados con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino que nuestra relación hacia el pecado también ha cambiado, pues siendo esclavos del pecado, hemos sido libertados de su dominio. Todo esto describe lo que Dios ha hecho por su pueblo. Hasta el capítulo 6, versículo 10, se nos ha dicho lo que Dios ha hecho por el creyente. No es algo que venga como resultado de alguna obra de nuestra parte. Toda la salvación es de Dios, de principio a fin. Pero una vez que seguimos avanzando en este capítulo 6, vemos que el apóstol nos enseña que debemos vivir de acuerdo a esta realidad en nuestras vidas. Se nos habla de la forma en que debe vivir cada creyente. Nosotros no hemos intervenido absolutamente en nada de nuestra salvación, pero una vez que hemos sido salvos por la gracia de Dios, se nos enseña que somos responsables en nuestra santificación. Eso es lo que encontramos a partir del versículo 11 del capítulo 6. Encontramos una serie de mandamientos, los cuales el creyente debe y puede obedecer, porque ahora posee una nueva voluntad. El creyente debe vivir de acuerdo con su nueva vida en Cristo. Es en esta primera sección del capítulo 6, que abarca de los versículos 1 al 14, que el apóstol se ha encargado de contestar a la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y nos ha dicho que es imposible por causa de la unión con Cristo. Nos has dicho que eso no es posible para un creyente, porque ha muerto al pecado y ha resucitado para nueva vida. Pero ahora, en esta nueva sección, en el versículo 15, surge una pregunta más. Surge una nueva pregunta en donde el apóstol se encargará de contestar a ella en los siguientes versículos. Y para hacerlo, usará un ejemplo de la vida común. Al mirar estos pasajes que tenemos en esta nueva sección de los versículos 15 al 19, podemos notar algo. El apóstol va a repetir, va a usar varias veces una misma palabra. ¿Cuál es esta palabra? Es la palabra esclavo. Aún incluso el versículo 18, en donde vemos la palabra traducida como siervo, la vemos traducida así en nuestra versión de la Reina Valera, aún esa misma palabra que se traduce como siervo, es la misma palabra que se ocupa en los otros versículos para traducirla como esclavo. El apóstol repite una y otra vez la palabra esclavo. ¿Por qué lo hace el apóstol? El apóstol está usando el ejemplo de los esclavos para enseñar a la iglesia en Roma. Un esclavo era una persona que no tenía ninguna libertad, no tenía ningún derecho. Incluso aquellos que habían sido liberados de la cárcel por algún delito tenían más derechos que un esclavo. Un esclavo debía seguir cada una de las órdenes de su amo. ¿Por qué? Porque habían sido comprados por precio, por lo cual esa persona no se pertenecía a sí mismo, sino a su amo. Ellos eran como cualquier otra propiedad de una casa, eran como un jarrón, una silla, y la única diferencia es que ellos podían hablar, pero en realidad era lo mismo. El punto que nos quiere mostrar el apóstol en estos pasajes es que cada uno de nosotros es un esclavo. Tu jefe para el que trabajas es un esclavo. Tus compañeros de escuela son esclavos. Tú mismo eres esclavo. No debemos preocuparnos en responder si somos esclavos o no. Eso ya es un hecho, sea que lo creamos o no. La pregunta que deberíamos responder cada uno de nosotros es: ¿esclavos de quién somos? Como ya comentamos, el apóstol inicia el versículo 15 con una pregunta. Esta pregunta es muy similar a la pregunta que tenemos en el versículo 1. Sin embargo, esta pregunta dice en el versículo 15, él pregunta:
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde, en ninguna manera. Aunque es una pregunta muy similar a la del versículo 1, la pregunta no surge por la misma razón. Esta pregunta surge por lo que él ha dicho en el versículo anterior, en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es por eso que surge esta pregunta, es por eso que el apóstol pregunta esto. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ¿qué quiere decir que ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Quiere decir que tenemos licencia para pecar? ¿Acaso significa que podemos hacer lo que queramos? Al fin y al cabo tenemos el perdón de Dios. ¿Significa que el creyente ya no tiene nada que ver con la ley? ¿Cómo debemos entender esta expresión del apóstol? Pablo nos va a hablar más acerca de la ley en el próximo capítulo, en el capítulo 7. Pero lo que podemos decir que cuando el apóstol nos habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no debemos entenderlo como si ya no tuviéramos ninguna relación con respecto a la ley, sino en el sentido de buscar la aprobación por medio de ella. La ley no nos fue dada para que por ella ganemos nuestra salvación. Eso es imposible por causa de nuestro pecado. En este sentido, en el sentido de buscar la aprobación por medio de la ley, es que nos está diciendo que no estamos más bajo ella, pero en otro sentido sí lo estamos. ¿En qué sentido? En el sentido de nuestra santificación. El apóstol pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde? De ninguna manera. Claramente nos está diciendo que no debemos continuar en el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley, según 1 de Juan 3:4. Evidentemente, el creyente debe seguir obedeciendo la ley de Dios, pero no para ganar su salvación. Eso ya ha ocurrido por medio de Cristo. Pero ahora que hemos sido salvos, somos llamados a vivir una vida de piedad, una vida de santidad. Pablo sabía que al hablar de la gracia, muchos tomarían esto como un pretexto para pensar que no importara cómo uno viviera. Muchos lo tomarían como un pretexto para pecar. Y por esta razón, él se adelanta ante esta posible objeción para que nadie distorsione lo que él ha dicho. Cuando él dice que no debemos seguir pecando, él nos está refiriendo a que nunca volveremos a pecar. Lo que enseña este texto está haciendo referencia a un estilo de vida. Lo que está diciendo Pablo es, no puede continuar viviendo, practicando el pecado. Muchos toman este pasaje para seguir viviendo una vida de pecado, y eso es lo que ha sucedido. Aunque el pasaje deja claro de que no debemos seguir pecando, muchas personas lo usan para abusar de la gracia de Dios. Ellos dicen que no importa si pecan, porque al fin y al cabo están bajo la gracia. Si alguien les exhorta a que no continúen con su pecado, ellos responden, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Qué no sabes que estamos bajo la gracia? Eres muy legalista. Pero este es un terrible error, porque este mismo pasaje que se usa para una vida de libertinaje está enseñando justamente lo contrario. Nos llama a vivir en santidad. Por eso el apóstol responde con mucha fuerza, tal como lo hizo a la pregunta del versículo 1 del mismo capítulo. De ninguna manera. Es como si él estuviera diciendo, no, 1000 veces no. No piensen en ello, no lo consideren. Él rechaza por completo la idea de que podamos seguir pecando como si no importara. Lo que nos está enseñando el apóstol es que la gracia de Dios no es una licencia para pecar.
Pero lamentablemente, aún como creyentes, aunque no lo decimos con nuestras palabras, consideramos ciertos pecados como cosas sin importancia. Pues al fin y al cabo ya tenemos el perdón de Dios. No creemos que sea algo grave que nos impacientemos con otros. Creemos que no pasa nada si no me congrego. Creemos que no es importante si no cumplo mi palabra, si no llego al tiempo de oración o no leo la palabra durante la semana. No lo decimos con nuestras palabras, pero en nuestro andar mostramos que no le damos mucha importancia al pecado. Hermanos, no debemos equivocarnos en esto. Ningún creyente debería pensar que puede pecar porque está bajo la gracia. No podemos tomar el perdón de Dios como una excusa para el pecado. Por eso el apóstol dice, de ninguna manera. Pero así como lo hizo en la sección anterior, en donde nos dice que no podemos seguir pecando porque hemos muerto al pecado, no solo nos dice que no debemos seguir pecando, nos da la explicación de por qué no podemos continuar en él. Así como lo hizo en la sección anterior, lo va a hacer ahora. Nos va a decir no solamente no pueden seguir pecando, sino las razones por las que no es posible esto. Y para ello utiliza el ejemplo de la esclavitud, como ya mencionamos. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El versículo 16 comienza con la frase, no sabéis. Es decir, se refiere a algo que todos deberían conocer. ¿Qué cosa? Que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Pablo hace referencia a la esclavitud. La esclavitud en aquel tiempo era algo muy común en aquel tiempo. Un gran porcentaje de la población eran esclavos. Y no es que Pablo estuviera a favor de ella, sino que lo usa como ejemplo para explicar por qué no podemos continuar con una vida de pecado. ¿Cuál es la característica de un esclavo? Pues es obviamente la obediencia a su amo. Y el pasaje nos dice que solo hay dos posibles amos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Como ya hemos mencionado, todos aquí somos esclavos. Todos sin excepción pertenecemos a un amo. No hay nadie aquí que no sea libre. Cada uno de nosotros nos presentamos para servir, cada uno de nosotros nos presentamos cada día para servir a nuestro amo. Pero solo hay dos opciones. Si no eres creyente, eres esclavo del pecado. Y si eres creyente, eres esclavo de Cristo. Pero no hay una tercera opción. ¿Servimos al pecado o servimos a Cristo? Pero ¿cómo sabemos a quién estamos sirviendo? El texto no nos enseña que servimos a aquel que confesamos con nuestros labios. El texto nos dice que nuestro amo es aquel a quien obedecemos. Ese es nuestro amo. En otras palabras, no es suficiente con decir que soy esclavo de Cristo. Es la forma en que vivo lo que demuestra quién es mi amo, a quién estoy obedeciendo, si al pecado o a Cristo. No importa con cuánta sinceridad alguien pueda decir que cree en Cristo, que le sirve. Su amo es aquel a quien te entregas cada día. Ese es tu amo. Eso es lo que demuestra a quién le perteneces. Si te entregas a Cristo, eres esclavo de Cristo. Si te entregas al pecado, eres esclavo del pecado. Hay una frase que todos conocemos, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ¿qué tal si la modificamos y decimos, dime a quién obedeces y te diré quién es tu amo? En el mundo romano, ¿cómo alguien podría saber quiénes eran los esclavos y quiénes eran los amos? Evidentemente, viendo su vida. Aquel que era esclavo
lo veríamos obedeciendo las órdenes de su amo. Eso es lo que nos dice el texto. Aquel a quien obedecemos es aquel que es nuestro amo. No es posible que alguien viva para el pecado y sea al mismo tiempo esclavo de Cristo. No es posible. Si alguien cede continuamente a las órdenes del pecado sin ninguna oposición, esa persona es esclava del pecado. No es cuánto conocemos de las Escrituras, no es si pertenecemos a una iglesia, es algo muy bueno, pero debemos examinarnos a la luz de la palabra. Vayamos a 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si no estamos viviendo en santidad, esto es algo que debería preocuparnos, porque muchos dirán en el día del juicio: Señor, Señor, hicimos tal y cual cosa. Pero ¿qué nos dice la Escritura que nos contestará el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo hay estas dos opciones. El pecado te gobierna o te gobierna la justicia. Es el uno o el otro, pero no ambos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Por tanto, si alguien, su amo es el dinero, si su amo es la lujuria o cualquier otra cosa, Dios no es su amo. Nuestra obediencia no gana el favor de Dios, pero nuestra obediencia demuestra quién es nuestro amo. En este pasaje vemos que al pecado se le personifica como a un amo. ¿Por qué? Porque el pecado es un amo que esclaviza a los hombres. Pero el pecado no es cualquier tipo de amo, es el amo más cruel que existe. Ofrece gozo, ofrece felicidad, pero no es más que un engañador. Ofrece los placeres más grandes de este mundo y los hombres quedan atrapados en él sin poder escapar. Los hombres se ponen a su disposición para hacer lo que él les ordena. Anhela que se les satisfaga, pero nunca queda satisfecho. Siempre desea más y más. Hay personas que desean ser libres y seguramente han escuchado a alguien decir: voy a cambiar, pero no pueden, por más que se esfuerzan, no pueden. Algunos incluso, habiendo visto el daño que ya le han hecho a su familia, no pueden cambiar. Ellos prometen incluso que ya no van a hacer más daño a sus hijos, a su esposa, pero no pueden dejar su pecado. Aún a veces, cuando incluso logran alejarse un tiempo, pero vuelven a caer en él. Muchas personas piensan que son libres, pero realmente están esclavizadas a su pecado, a sus deseos. Claro, vemos que toman sus propias decisiones. Ellos deciden, pero solamente pueden decidir de acuerdo a su naturaleza caída. Pero no pensemos solo en aquellos que están esclavizados a pecados escandalosos. Nuestro Señor va más allá, porque Él nos dice que cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, una persona no necesita haber robado un banco, haber asesinado a alguien, haber violado a alguien para ser esclavo del pecado. El hecho de que una persona no crea en Cristo es esclava del pecado. Cualquiera que no ha creído en el Señor es esclavo del pecado. Aún los hombres más respetados de la sociedad pueden ser esclavos de este amo. Así eran los fariseos en el tiempo del Señor. Estos hombres admirados por los demás dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero a ellos nuestro Señor les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34.
Quizás puedas ser un ciudadano ejemplar, como dicen, quizás seas un buen tipo, pero si no has creído en Cristo, eres esclavo del pecado. Hay personas que pueden verse muy bien por fuera, pero pueden ser como los billetes falsos. Un borracho un día se le acercó al pastor Spurgeon y le dijo: Señor, yo soy uno de sus convertidos. Así me parece, contestó el pastor, mío, pero no del Señor, pues de serlo, no estarías borracho. Es imposible ser creyente y vivir una vida de pecado. Y así como aquel que hace un servicio espera un pago, el pecado también ofrece un pago. Pero su pago no es el dinero o algún bien material. El pago que ofrece el pecado es la muerte. Sea del pecado para muerte. La paga del pecado es la muerte eterna. La muerte eterna es lo que les espera a todos aquellos que no se han arrepentido, aquellos que viven su vida de pecado. Si tú estás aquí y estás viviendo para este amo e incluso engañando a todos, no calmes tu conciencia diciendo: no pasa nada, al fin y al cabo estoy bajo la gracia. Llegará un día en el que estés enfrente de Dios y te juzgará por tus obras y serás atormentado por toda la eternidad. Pero no pienses que puedes ser libre por tus propias fuerzas. No importa cuánto puedas intentarlo, no podrás. Debes buscar al Señor, arrepentirte. Solo en Él es quien puede librarte de este amo cruel. A estos mismos hombres de los cuales el Señor dijo que eran esclavos del pecado, ¿sabes que un par de versículos más adelante Él les dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Juan 8:34. Entonces, solo hay dos caminos: el camino angosto, el de la justicia, y el otro camino, el camino ancho, el de la destrucción, el de la perdición. Pero notemos la última parte del versículo 16 que nos dice: o sea, de la obediencia para justicia. Nosotros pensaríamos que lo más lógico es que el versículo dijera: sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para vida. Eso pensaríamos que diría el versículo, pero no es lo que dice el versículo, no es lo que nos enseña Pablo. Nos dice: sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Esto es porque nuestra obediencia no gana la vida, esa la ganó Cristo por nosotros. El término que se usa aquí como justicia hace referencia a vivir en conformidad a la voluntad de Dios. En lugar de vivir para el pecado, debemos vivir para Dios. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo podemos vivir para la justicia si somos esclavos del pecado? De esto es de lo que nos hablan los versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, es extraordinario lo que tenemos aquí. Estos pasajes nos hablan de lo que éramos, esclavos del pecado, pero se nos dice que ya no lo somos más. Y no solo eso, sino que también nos dice cómo es que fuimos liberados. Notemos que en el versículo anterior, el apóstol advierte a los creyentes romanos que no deberían de tomar a la ligera la gracia de Dios. Pero ahora, inmediatamente al leer estos versículos, podemos ver el cambio de tono del apóstol. Ahora el apóstol, con gran gozo y alabanza hacia Dios, nos dice lo que Dios ha hecho, comenzando con las palabras: pero gracias a Dios. Estos son de los pasajes más extraordinarios de la carta a los romanos, porque describe la vida pasada del creyente y lo que es ahora gracias a la obra de Dios.
No nos dice que es gracias a los esfuerzos de la iglesia en Roma. No nos dice que es gracias a algo de nosotros. Nos dice gracias a Dios. ¿Cómo fue posible que aquel que vivía para el pecado ahora viva para Dios? No fue por tu fuerza de voluntad, sino fue gracias a Dios. Cada uno de los creyentes un día fuimos esclavos del pecado, pero ya no lo somos más. Obedecíamos a sus órdenes, pero ya no. Hemos sido liberados de su dominio. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado. Y cuando leí este pasaje, inmediatamente pensé en las palabras del apóstol a los Corintios. Vayamos a 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, como dice nuestro pasaje, aunque erais esclavos del pecado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que éramos, pero gracias a Dios que hemos sido liberados. Lo que ahora es el creyente es gracias a la obra de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿cómo Dios hizo este cambio? El versículo 17 nos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que ya no somos más esclavos del pecado? Es porque Dios ha cambiado nuestro corazón. El creyente ahora puede obedecer a Dios, no solo de forma externa, sino de corazón, porque Él nos ha dado un nuevo corazón. Todos, sin excepción, nacemos con un corazón tan duro como el de una roca. Todos nacemos con un corazón rebelde, pero que es cambiado por Dios por uno nuevo para obedecer y guardar sus mandamientos. Eso es lo que Dios prometió desde el Antiguo Testamento por medio del profeta Ezequiel. Vayamos a Ezequiel 36:26. Aquí se nos promete que Dios nos daría un corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios es quien cambia el corazón para que el creyente le obedezca, lo cual quiere decir que la obediencia que ahora tiene el creyente no es una obediencia externa o hipócrita, es una obediencia sincera. Ahora el creyente puede obedecer con sinceridad a Dios. Este es el tipo de obediencia. ¿No es acaso el tipo de obediencia que ustedes, padres, quisieran de sus hijos? Una que no solamente les obedecieran, sino que lo hicieran voluntariamente y de corazón. Ese es el tipo de obediencia. Pero solo el Señor puede romper ese corazón endurecido que cada uno de nosotros tenemos para colocar uno nuevo. Es por eso por lo que el creyente ahora puede obedecer voluntariamente a Dios. Es por eso que el apóstol Juan nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. En una ocasión nuestro Señor dijo que para entrar en el reino de los cielos debíamos tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y todos sabemos sobre estos hombres. Todos sabemos que estos hombres eran muy celosos de la ley. Pero ¿cuál era el problema? El problema estaba en que ellos trataban de cumplir la ley de forma externa. Ellos estaban motivados por el orgullo, por la apariencia. Por eso el Señor nos dice, su justicia debe ser mayor que la de estos hombres. Y la única manera en que podría ser así es teniendo un corazón nuevo. Y eso es lo que Dios ha hecho por el creyente. Nuestra justicia, nuestra obediencia debe ser mayor
a la de estos escribas y fariseos, pero no puede venir de nosotros mismos, sino de un corazón nuevo dado por Dios. Ningún predicador, ninguna terapia o cualquier otra cosa puede cambiar el corazón, solo Dios. Necesitamos el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Necesitamos un trasplante de corazón, una nueva naturaleza, y eso es algo que solo Cristo nos puede dar. Obedecer de corazón es obedecer cuando nadie nos ve. No necesito que alguien me esté viendo para obedecer. Obedecer de corazón implicaría que cada vez que se me pide algo, no debería pensar que los demás lo hagan, sino una respuesta de: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no olvidemos el contexto del pasaje. Pablo está tratando de contestar de si una persona que está bajo la gracia puede continuar viviendo una vida de pecado. Y debemos preguntarnos, ¿es posible que una persona que ha sido cambiada en su corazón, que le ha sido dado un nuevo corazón, es posible que pueda seguir viviendo de la misma manera que lo hacía antes? Todo creyente tiene un corazón nuevo y por eso el creyente ya no quiere pecar más. Por eso le afecta si cae en pecado. Pero el pasaje nos dice que nos ha dado un nuevo corazón para obedecer. Pero ¿para obedecer a qué? Versículo 17 nuevamente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Notemos algo muy importante en este pasaje. El pasaje no nos está diciendo que se nos entregó algo. No nos está diciendo eso el apóstol Pablo, sino que nosotros fuimos entregados. Nosotros somos los que fuimos entregados. Nosotros no nos entregamos. Nosotros fuimos entregados por Dios. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Y ahora se nos dice que Dios nos ha entregado. ¿Pero a qué fuimos entregados? La palabra que se traduce como forma es una palabra que se refiere a un molde utilizado para dar forma a un metal fundido. Estos moldes son usados para derramar un metal líquido. ¿Para qué? Para formar artículos de hierro. Entonces podríamos leer este pasaje. Habéis obedecido de corazón a aquel molde de doctrina al cual fuisteis entregados. ¿Qué quiere decir esto? Así como el metal líquido es derramado sobre un molde, el creyente ha sido derramado, ha sido entregado a este molde de doctrina. Es la idea. Los creyentes fuimos vertidos a un molde. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que hace un molde? Da forma. En otras palabras, cuando fuimos salvos, Dios nos tomó y nos derramó en este molde de la palabra. ¿Para qué? Para darnos forma, para moldearnos a la imagen de Cristo. Así como un metal fundido toma forma cuando se derrama en un molde, así el creyente es derramado, toma forma cuando Dios lo entrega al molde de su palabra. Y no solo es que somos moldeados al inicio, seguimos siendo moldeados por medio de la doctrina a la cual hemos sido entregados. La doctrina moldea nuestra vida, nos moldea a la imagen de Cristo. Veamos todo lo que ha hecho Dios. ¿No deberíamos gozarnos en esto? ¿No deberíamos dar gracias a Dios como lo hizo el apóstol? Pero si esto nos sorprende, no es todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Hemos sido libertados del pecado. Se nos ha dado un nuevo corazón. Se nos ha entregado a este molde de doctrina. Todo esto es obra de Dios. Pero aún hay más. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Así como nosotros no cambiamos nuestro corazón ni nos entregamos a este molde de doctrina, tampoco nosotros mismos nos hemos librado de la esclavitud del pecado. Se nos dice que hemos sido libertados de nuestro primer amo, pero no para ser libres, sino para que nuevamente seamos esclavizados, pero por un amo nuevo. El Señor nos dice este pasaje que el Señor nos ha libertado de aquella esclavitud en la que nos encontrábamos para hacernos esclavos de Él. Así como obedecíamos a ese antiguo amo, ahora podemos obedecer a Dios. Pero ¿cómo es que hemos pasado de esa esclavitud del pecado hacia la esclavitud de Cristo? Habiéndonos comprado por precio. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales no son de Dios. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Nos redimió, nos compró con su preciosa sangre. Y el creyente ha sido liberado de esa esclavitud en la que se encontraba. Pero ahora el creyente ha pasado a otro tipo de esclavitud. El creyente sigue siendo un esclavo, pero la esclavitud en la que ahora se encuentra es muy diferente. Podemos estar bajo esta esclavitud con mucho gozo, con mucha gratitud, como lo expresaba Pablo. Ahora estamos bajo la esclavitud de nuestro Señor para seguir cada una de sus órdenes. Y Pablo así se identificó desde el primer versículo de la carta, se identificó como esclavo de Cristo. Pablo entendió que había sido comprado por Cristo, que Cristo era su dueño, y por eso se entregó a vivir completamente por Él. Si somos creyentes, hemos sido comprados por Cristo, lo cual significa que debería sujetarme en todas las áreas de mi vida a Él. Si has sido comprado por Cristo, entonces ya no te perteneces. Debes obedecerle en todo. ¿Con quién debes casarte? ¿En cómo gastas tu dinero? Tu vida, tu salud, todo le pertenece a Él. Y si aún la voluntad de otra persona es contraria a la voluntad de Cristo, ¿a quién debes obedecer primero? A Cristo. Los que eran esclavos del pecado fueron hechos esclavos de Cristo. Han sido obedientes de corazón a la doctrina a la cual fueron entregados, y todo esto por la gracia de Dios. Podemos ver la soberanía de Dios en estos pasajes. No fue Pablo, no fue la iglesia, no fuimos nosotros los que nos entregamos a Dios. Es Dios quien lo hizo completamente. Todos los verbos de estos versículos están en pasivo. Eso quiere decir que el creyente no intervino en nada. Todo es la obra de Dios. No es tú quien has decidido obedecer. Es Dios quien te dio un nuevo corazón. No es que tú seas más inteligente que otros. Es Dios quien te entregó a ese molde de doctrina para transformarte a la imagen de su Hijo. No es que tú hayas roto las cadenas del pecado. Es Dios quien te libró de esa esclavitud, a la esclavitud de la justicia. No somos nosotros, es Dios. La salvación es de Dios. Solo es Dios quien puede salvarnos de nuestros pecados. Solo es Dios quien nos puede liberar de esa esclavitud. Solo es Dios quien puede hacernos como santos y sin mancha. Solo es Dios y únicamente Dios, hermanos. Y no solo en nuestra salvación, sino también en nuestra santificación. Cristo nos sigue echando a ese molde de doctrina para seguir transformándonos a su imagen. Pero quizás tú puedas pensar, bueno, la salvación es de Dios, entonces yo no tengo que hacer nada. Solo debo esperar aquí, esperar a que Dios obre en mi corazón, esperar a que Dios me dé un nuevo corazón. Pero aunque es cierto que solo Dios lo puede hacer,
Tú eres responsable. Tú eres responsable de arrepentirte y creer en Cristo. Tú eres quien debes confesar sus pecados y puedes estar seguro de que recibirás el perdón si lo haces. Pero una vez que el creyente ha sido librado de esta esclavitud para hacernos libres, para hacernos esclavos de la justicia, ¿cómo debería verse esta esclavitud? Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios no nos ha salvado para que digamos, bueno, me quedaré quieto, dejaré que la gracia de Dios actúe en mi vida. No, lo que nos pide el Señor es que así como obedecíamos al pecado, ahora lo hagamos, ahora presentemos nuestros miembros para servirle a Él. Ahora que Dios nos ha capacitado, debemos vivir para Él en obediencia, debemos usar nuestros miembros para servirle a Él. Como dijo alguien, debemos presentar nuestros ojos a Dios con lo que miramos, nuestra mente a Dios con lo que pensamos, nuestra lengua a Dios con lo que decimos. Ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y ya no tenemos que poner nuestros miembros al servicio del pecado, sino a la obediencia de la justicia. Es asombroso, hermanos, lo que nos dicen estos pasajes. Estos pasajes nos enseñan que la gracia de Dios no nos conduce al libertinaje, nos conduce a una vida de santidad. ¿Podemos continuar pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Habiendo sido obedientes al pecado, hemos sido obedientes a la justicia, hemos sido hechos obedientes a la justicia. ¿Y qué deberíamos hacer ante tales noticias? Deberíamos de tener un constante agradecimiento, como lo hizo el apóstol. Deberíamos decir como el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Nosotros estamos perdonados ahora mismo. Estamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y nos salvó, hermanos, no cuando lo estábamos buscando, no cuando lo anhelábamos, sino cuando estábamos alejados. Cristo nos amó. Pero quizás al escuchar todo esto, tú puedas pensar, es cierto lo que dicen estos pasajes, pero yo no me veo como alguien que ha sido liberado del pecado. Yo sigo luchando tanto. Pero recuerda que el hecho de haber sido libres del pecado, de la esclavitud del pecado, no significa que no volveremos a pecar. No hay ningún creyente que deje de pecar. Pero debemos entender que ser libres de la esclavitud del pecado quiere decir que el pecado ya no tiene el mismo poder que tenía antes. Pregúntate, ¿pecas de la misma manera en que lo hacías antes de ser salvo? ¿Caes cuando caes te arrepientes? ¿Te afecta cuando caes en pecado? Si esto es lo que ves en tu vida, es una buena señal de que estás bajo la gracia. Todavía hay una batalla en nuestra alma en contra de aquellos deseos, pero nos decía el pasaje, el versículo 14, que tenemos la promesa de que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Pero si tu amo es el pecado, entonces le obedecerás. Le obedecerás sin ninguna objeción. Pero si tu amo es Dios, entonces lucharás en contra del pecado. Y obedecerás a Dios, no de forma perfecta, pero irás hacia esa dirección. Debemos vivir para Él porque hemos sido comprados por su preciosa sangre. Cristo entró en el mercado de esclavos del pecado y nos compró. Pero si no has creído en Cristo, has escuchado palabras muy fuertes en contra de ti.
Hemos dicho que estás dominado por tus pasiones. Pero ¿sabes por qué lo hemos dicho? Porque no queremos tu muerte. Hay esperanza, hermanos, en estos pasajes.